אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד כוח, אל תיבהל, תתבונן. Shalom, bienvenidos. Ya comenzamos con la lectura de los Ariyot 1 y 2 de la porción de la Torá Beshalach, que se encuentra en Shemot, que es Éxodo, y es la porción ya número 16. Ya en minutitos, cuando terminamos de compartir y de organizarnos, vamos a comenzar con la lectura. Ahí estamos. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Le damos las gracias. Vamos a hacer lectura de la Torá. Como siempre hacemos, previo a la lectura, previo de leer las escrituras, damos gracias al Eterno con una verajá, con una bendición. Primero la digo en hebreo, una bendición por la Torá, y después la traduzco al español. Amén. Vamos a dar comienzo entonces con la lectura de la Aliyá número 1 y número 2 de esta nueva porción. Amén. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het-Bat-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het-Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Bien, como decíamos al principio, vamos a hacer lectura de las Aliyot 1 y 2, correspondiente al día 1 y al día 2 de la porción de la Torá Beshalach, que se encuentra en Éxodo, es la porción ya número 16, y para aquellos que quieren acompañarnos con la lectura, está en Éxodo 13 y va desde el versículo 17 hasta el versículo 8. Amén. Amén. Sí, ahí está, se encuentra en pantalla para aquellos que quieran acompañarnos con la lectura o anotar. La lectura que se leyó hoy está ahí en la pantalla, así que pueden buscarla. Bien, vamos a comenzar. Y nos dice así, palabra del Eterno. Cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Y desvió Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, y Yod-Heh-Bat-Hei los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Habló Yod-Heh-Bat-Hei a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar delante de Baal-Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar, y Faraón dirá a los hijos de Israel, ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Heh-Bat-Hei.
Y ellos hicieron así. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón de Faraón y el de sus siervos contra el pueblo fue trastocado, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro, y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos. Y endureció Yudhebadhei el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pin-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Yudhebadhei, y dijeron a Moshe: ¿no había sepulturas en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yudhebadhei hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yudhebadhei peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yudhebadhei dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Yudhebadhei, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Yudhebadhei iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo Yudhebadhei que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yudhebadhei miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yudhebadhei pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Amén. Bien.
Bueno, acá en esta porción que lleva por nombre Beshalach, que significa cuando dejó ir o cuando envió en otras traducciones, nos comienza a relatar y nos marca el momento en el que Faraón los deja partir, ¿cierto? Los deja ir, y el momento en el que ellos salen de la esclavitud de Egipto. Amén. Esto es lo que nos señala este hecho, este momento, esta partida del pueblo de Israel saliendo de esa esclavitud en la que estaban sometidos. También algo que también nos señala, ¿no es cierto? Cuando nos dice que ellos salieron yo leí en esta versión que iban quintados, dice, ¿y qué significa? No sé cómo saldrá en otras versiones, pero en esta dice que salían quintados, y acá nos explica que estaban quintados significa en escuadrones de 50. Y en los Targum se refiere a que iban armados. En uno de los Targum menciona que iban armados, entonces lo sacó a modo de como ejército, como si fuera un ejército, como si fueran soldados, así lo sacó. Sin embargo, no los condujo por el camino de los filisteos, justamente porque el Eterno ya conocía el corazón de ellos, ya conocían que iban a tener temor y iban a decir, mejor volvamos, preferimos estar en esclavitud que estar en guerra. Y esto, si lo traspolamos a la actualidad, a nuestras vidas, muchas veces nos sucede así. Y muchas veces sucede así cuando comenzamos en este andar, cuando venimos a los pies de nuestro Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Muchas veces se nos empieza, uno lo toma como ataque, ¿no es cierto? Uno lo toma como que nos están atacando con reglas, con ordenanzas. No, yo prefiero, en lugar de seguir tantas reglas, prefiero allá estar en la esclavitud del mundo y no seguir las ordenanzas del Creador. Porque siempre, nunca falta aquellos que no guardan Torá, aquellos que no siguen las ordenanzas del Eterno, las ordenanzas del Creador. Nunca falta que digan que son cargas pesadas, que son cargas difíciles de llevar, que nunca nadie pudo guardar los mandamientos. Siempre salen estos enemigos, ¿no es cierto? Estos son varones de guerra también, que se levantan a hacer guerra contra la palabra del Creador. Y cuando escuchamos a esos predicadores, a esos falsos predicadores, tendemos a retroceder, a decir, puede tener razón, o parece que habla con la razón, parece que habla con la verdad, mejor me voy a seguir, mejor no sigo ninguna ordenanza y no hago nada, mejor dejo de seguir este camino y dejo de confiar. Tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, que siempre lo que estemos escuchando, que sea la palabra del Eterno. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es la palabra del Eterno? Y lo debo comprobar como hacían los de Berea. Tengo que ir a las Escrituras y comprobarlo. ¿Es correcto lo que me está diciendo este pastor? ¿Es correcto lo que me está diciendo este hermano que se ha levantado en las redes y me está diciendo que los mandamientos nunca nadie los pudo guardar, que los mandamientos nos salvan, que los mandamientos son una carga, que los mandamientos son para maldición? ¿Es cierto eso? Debo comprobarlo con mi escritura. Para eso todos tenemos al alcance las escrituras. Para eso todos tenemos al alcance la palabra del Eterno. Entonces, comprobemos, ¿es verdad lo que me están diciendo? Voy a comprobarlo por mi propia cuenta. Tomo la escritura, la leo, escudriñen. Fíjense si lo que le están diciendo es así. Amén. Amén. Y no sea que peguemos la vuelta y que nos volvamos tras el camino en el que estábamos en el mundo. Tengamos cuidado con esto.
Exactamente, en la versión Reina Valera dice, en el versículo 18, al final dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, nada más, es lo único que nos dice. Entonces, entendemos que el pueblo de Israel, diríamos, salía, pero salía con la intención, diríamos, de armados en sentido de decir que salieron con armas, salieron con escudos, salieron con intención de pelear, con intención, pero el Eterno conocía de su pueblo. Su pueblo había estado esclavizado durante más de 400 años en la tierra de Egipto, entonces conocía ese corazón. Es más, recordemos que cuando Moshe iba y le pedía al faraón, el mismo pueblo desconfiaba de esas peticiones, el mismo pueblo hablaba y le decía al final, nos imponen mayores cargas, murmuraban y decían. Entonces el Eterno ya sabía que en nosotros, es más, a nosotros nos pasa, vemos las situaciones nuestra misma. Cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, lo primero que hacemos es perder la confianza en el Creador. Entonces, si a nosotros nos pasa esto hoy en día, ¿qué más le hubiese pasado al pueblo de Israel, que estaba saliendo a un lugar incierto? No conocían ellos? Era confiar en Yud-Het Bat-Hei, confiar en lo que Moisés le decía y que Moisés los guiaba, y entonces tenían que confiar solamente a nosotros. Hoy muchas veces nos cuesta eso, más a ellos que habían estado con una mente cauterizada durante 400 años como esclavo. Vamos a ir viendo con el avance de la lectura cómo esto va madurando y se va mostrando el pueblo de Israel, y realmente cómo va aflorando todo ese temor del pueblo de Israel y la desconfianza en el Creador. Así nos pasa hoy en día, así también hoy en día nos pasa, y mire lo importante de esa frase. Cuando nosotros salimos al desierto, no podemos salir al desierto sin nada en nuestras manos. Nosotros, cuando salimos al desierto, a las pruebas que el Eterno nos lleva, nosotros tenemos que ir con nuestras armas, tenemos que ir con nuestros escudos. ¿Y cuál es el escudo? En aquel momento Elohim armó al pueblo de Israel con armas. El pueblo de Egipto le entregó el oro, plata, todas las cosas que leíamos en la porción anterior, y también armas, porque las armas no salieron de la nada, las armas eran del pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía armas, el pueblo de Israel estaba sometido, era esclavo. Sí, recordemos que en la porción anterior ellos habían llevado esos despojos que eran los despojos de guerra. Y en todo despojo de guerra vemos que también hay armas, entonces ellos salieron armados. Y como lo dice Marcelo, cuando nosotros estamos transitando ese desierto, también tenemos que vestirnos con la armadura del Eterno. Esa armadura del Eterno se encuentra en la Escritura, son sus palabras. Debemos de revestirnos de su palabra, guardando sus mandamientos, siendo obedientes. Shalom, hermanita Isabel. Y justamente de esto se trata. Veíamos varios live, varios en vivos donde hablaban de la palabra, o varios debates, ¿no es cierto?, por así decirlo, donde se confronta mucho a toda esta nueva corriente, ¿no es cierto?, a todas aquellas personas que están siguiendo este camino. Se nos confronta mucho. Pero al momento de debatir qué es lo que debemos llevar, con qué nos debemos revestir, con la palabra. He escuchado a muchos que se dicen ser seguidores del Mesías, o que se dicen guardar los mandamientos, pero que no vienen con las armas, que no vienen con la palabra del Eterno, que cuando uno los confronta con la Escritura, lo que traen es palabra de hombre y no la Escritura, no la palabra del Eterno. No vienen con las armas del Eterno. Entonces, si uno va a salir a la batalla, uno va a salir a confrontar, a debatir sobre
este camino, sobre la fe en nuestro Mesías Yeshua, y sobre la fe en la obediencia, debe salir armado y armarse de la palabra del Eterno. Debe tener la arma en mano, que es la Biblia, que es la Escritura. No puede salir a la guerra o a la batalla sin la Escritura en mano. Exactamente. Y mire, el Eterno aquí ya sabía de ese temor, de ese pueblo que no sabía pelear, que no tenía el conocimiento, las tácticas de guerra, porque habían estado haciendo ladrillo, habían estado en Egipto como esclavos. Entonces, en vez de sacarlos por el camino donde se iban a enfrentar con mayores enemigos, no, los hace rodear por el camino más largo. Pero no solamente para no enfrentarse, sino también vamos a seguir viendo a medida que pasa la lectura que los lleva directamente a un lugar donde el mismo faraón cree, y el pueblo egipcio cree, que se equivocaron, que iban a ser vencidos, que cayeron como en una trampa, ellos mismos se echaron en la trampa. Sin embargo, el Eterno especialmente tiene todo programado y no por casualidad los llevó hasta ese lugar. Es más, nosotros lo hicimos un estudio el año pasado donde hablábamos que ese campamento del pueblo de Egipto frente al Mar Muerto, ese campamento frente al Mar Rojo, perdón, ese campamento justamente lo posicionó en un lugar especial, porque vamos a ver que enfrente de ese lugar estaba una ciudad que es Baal Zephón, y vemos que el año pasado lo estudiamos, lo que significaba esa ciudad. Esa era otra demostración del Eterno contra los dioses egipcios, contra las deidades del pueblo egipcio. Ese lugar ahí enfrente era justamente Baal Zephón, era un lugar donde era el dios de los vientos, el dios de las corrientes de aire, y ahí iba a ser el gran milagro, el Eterno, de partir las aguas por medio de la mano de Moisés y abrir el mar para que el pueblo pasase. No fue por casualidad que los llevó hasta ese lugar. Es más, hay otra cosa muy importante que por ahí, si lo estudiamos y lo analizamos, cuando ellos llegaron a ese lugar preparados para pasar, ellos levantaron la vista, pero ¿cuántos días habían pasado? Miren lo importante, pasamos el Pesaj hace muy poquito, ellos salieron a medianoche con toda la ropa, con las masas sin leudar, salieron de rápido porque el Eterno pasó el ángel de la muerte y el pueblo de egipcio dijo, váyanse, los echó directamente porque se dieron cuenta que la mano poderosa de Elohim había pasado sobre su tierra. Y miren, el primer día fueron justamente de Pi-Ramsés a Sucot. Después los hizo acampar en Etam, que es otro lugar intermedio, y después recién enfrente. Pasaron 3 días. Otra cosa que nos lleva justamente a un apunte profético, un mensaje especial después de la muerte de Yeshua. ¿Cuántos días Yeshua estuvo para resucitar? No es casualidad todo el plan perfecto del Eterno que nos muestra. En aquel entonces ellos demoraron 3 días para estar enfrente del Mar Muerto. En ese momento inclusive leemos en las Escrituras que dice, el pueblo miró, levantó su vista y vio a los carros del faraón viniendo tras ellos. Pero ¿quién se impuso intermedio? Y Moshe, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Esperen, sean pacientes, van a ver su salvación obrando entre medio de ustedes y los egipcios. No es casualidad lo que estaba pasando. Y este es un mensaje para todo el pueblo de Israel, para todos los que abrazamos la fe en nuestro Don Yeshua, la fe en nuestro Elohim. Acá nos está mostrando, nos está dando el mensaje, así como sucedió con nuestro Don Yeshua, la misma señal de Jonás. Aquí le estaba mostrando esa señal al pueblo de Israel para ser liberados.
que desde esa nube vendría su salvación. Él se interpondría entre ellos y el mundo y el pueblo egipcio, quienes venían a cazarlos, quienes se habían arrepentido nuevamente de haberlos dejado ir y dijeron, ¿y ahora quién nos va a hacer ladrillo? ¿De dónde vamos a sacar esclavos? Y salieron con toda la furia atrás a cazarlos nuevamente. Sin embargo, el Eterno tenía todo esto perfectamente planeado. No crean que esto es casualidad. Shalom, hermano Brócoli. Entonces, vemos cómo el Eterno maneja todas las cosas y vemos cómo nosotros, el pueblo, continuamente está dudando y perdiendo la fe en nuestro Creador. Amén. Y miren, no, o sea, cómo somos, ¿no es cierto?, de obstinado con respecto a la fe, a lo que se refería a Marcelo, cuando el mismo Eterno los acompañaba con una columna de nube para mostrarles el camino, y de fuego era por la noche. Él los acompañaba, él estaba con ellos siempre los acompañaba. Y bueno, vemos acá, como lo decía Marcelo, esta última maravilla que el Eterno les muestra es justamente contra ese Dios que los egipcios tenían, Baal-Zephón, que bueno, en el estudio del año pasado lo tenemos más detallado sobre esa deidad en la que ellos creían, y venía contra esto el Eterno. Exactamente. Y en Mateo, mire cómo nuestro Adón Yeshua también, en Mateo 13:21, ya nos da la enseñanza también, nos vuelve a dar la enseñanza de lo que estaba pasando aquí. Porque dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren lo que nos está enseñando Yeshua, nos está reforzando toda esta enseñanza que teníamos en las Escrituras, pero que no nos dábamos cuenta. Ahora, así como nos enseña la Torá, cómo el Eterno sacó con mano firme y ya sabía de nuestra debilidad, de nuestras raíces tan débiles, así Yeshua también nos muestra la enseñanza, también nos dice, ustedes, y eso pasó tanto tiempo, no podemos hoy en día confiarnos en nosotros mismos. Nosotros debemos depositar nuestra confianza en el Creador. Amén. Amén. Y vean cómo esto siempre se trata de confiar, más que nada esta porción, de depositar toda nuestra confianza en el Creador, y de no mirar atrás, de que no debemos mirar atrás, de que debemos seguir adelante, que si empezamos en este camino debemos continuar y debemos avanzar. Veía el otro día en otro live donde le estaban dando instrucciones, guiando a un hermano porque estaba comprendiendo sobre todo esto de la escritura, y él decía, pero entonces tengo que dejar de trabajar para poder guardar Shabbat. Y sí, tenemos que dejar soltar el mundo. Si hay algo en el mundo que nos está impidiendo avanzar, hay que soltarlo, hay que dejarlo. Si bien me van a decir, sí, pero es que de eso vivo, de eso como, el Eterno proveerá, y de eso se trata, de confiar en el Eterno. De eso se trata, ese paso que debemos de dar, ese paso de fe. De eso se trata la fe, de confiar en el Eterno. Él proveerá. ¿Acaso no los llevó por el desierto? ¿No les dio alimento? ¿No les dio maná del cielo? Que eso ya más adelante lo vamos a ver, ya me estoy spoileando. Sí, pero bueno, igual, Él iba adelante. Él era la luz de noche y la
sombra, la nube daba sombra de día para poder avanzar en el desierto. Y mire lo que nos dice Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Yud-Heh-Vav-Hei, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Mire lo que nos dice Isaías: no desciendan, no confíen en el mundo. El mundo nos da una sensación de seguridad, una sensación, creemos que estamos bien, pero estamos siendo esclavos. El mundo nos exige que no sigamos a nuestro Creador, que no nos presentemos ante su fiesta, que dudemos de su poder. Mire cómo nosotros nos maneja el mundo, y no solamente el mundo, sino la sociedad misma que nos rodea. Y no debemos bajar los brazos, debemos seguir luchando y perseverando, porque ¿qué nos pasó cuando empezamos a guardar Shabbat? Toda nuestra familia empezó a dudar, a decir, no, pero ellos guardan Shabbat, se van a convertir en judíos. Pero si es Están en algo, una secta. es algo del pueblo de Israel, no es ni siquiera, porque hoy en día la amada casa de Judá guarda el Shabbat como la Torá nos enseña, no quiere decir que el Shabbat es solamente para los judíos. El mismo Yeshua nos explica que el Shabbat fue hecho para el hombre, no para los judíos, sino fue hecho a causa del hombre, no el hombre para el Shabbat. Entonces, no hay pueblo para el Shabbat. El Shabbat es para todos quienes quieren guardar las instrucciones del Creador. Es una mentira creer que el Shabbat solamente es una instrucción para el pueblo judío. Es más, muchos se atreven a decir, porque en el Decálogo, en Éxodo 24, nos enseña que el Shabbat lo tiene que guardar el que está dentro de tus puertas. Pero se olvidan de la instrucción, se olvidan después que el Eterno en los próximos libros nos enseña que todo extranjero que quiera obedecer la Torá también puede guardar el Shabbat. Y no solamente eso, sino que también mencionan que solo allá en Israel, cuando en Levítico 23, cuando nos menciona las santas esa es la instrucción. Ahí dice que donde el Eterno te haya colocado, donde tú habites, donde estés, ahí deberás guardar el Shabbat y todas las fiestas del Eterno. Entonces, dejemos de decir eso, que el Shabbat o que la Torá es solo para judíos, porque no es solo para judíos. Si las instrucciones las dio el Eterno desde el inicio, ¿cómo vamos a decir que las instrucciones, que la Torá es solamente para judíos? Si en el inicio, cuando creó a Adán y a Eva, no estaba Judá, no existía el judaísmo. Es más, las ordenanzas fueron desde el principio y para toda la humanidad. Si yo digo que eran solo para judíos, entonces estoy diciendo que el Eterno es un Dios injusto, eso estoy diciendo, y que envió juicio sobre toda la tierra solo para judíos, cuando ni siquiera existían los judíos, y solo se salvaron algunos porque el resto no conocía al Eterno. Toda la humanidad conocía al Eterno. Todos estaban transgrediendo, al igual que hoy. Hoy todo el mundo conoce a Dios. Hoy todo el mundo sabe que hay un Creador, sabe que hay un camino y que es Yeshua y que ese camino es el de salvación. Todos conocen esto. Todos conocen el camino de salvación que es Yeshua, el Todopoderoso. Todos lo conocen. Las Escrituras todos la conocen. Nadie va a poder decir: a mí nadie me dijo, yo no sabía. Entonces, si todos conocemos, la Torá, la Biblia, es para todos, no es solamente para judíos. No sé de dónde se inventan eso. Si yo digo que es solo para judíos, vuelvo y repito, estamos diciendo
que Dios es injusto y que solo quiere al pueblo judío y nada más, o solo quiere una religión y nada más. Y el Eterno en ningún momento nombra religión, en ningún momento se menciona en la Escritura el judaísmo. Entonces dejemos de decir esas cosas. Con esto no estoy diciendo, o no estoy diciendo que estoy en contra de los judíos o en contra de la amada casa de Judá, para nada. Que ellos sean los únicos que estaban guardando Torá en este despertar, en la actualidad, no quiere decir que sea solo de judíos. Y no quiere decir que sea solo para judíos. Entonces, pensemos, analicemos. No digamos esto porque si no estamos diciendo que Dios es injusto. Él envió juicio sobre toda la tierra cuando envió el diluvio y lo envió a toda la humanidad y no existían los judíos. Y volverá a enviar juicio en la segunda venida de nuestro don Yeshua y será para todos. El juicio será para todos y no va a ser solamente para judíos. El juicio va a ser para todos. Entonces, si va a ser para todos, ¿con qué nos va a juzgar? Con la Torá, con la Escritura. Con eso nos va a juzgar. Entonces, ¿cómo puedo decirle a un extranjero, a un gentil, no, la Torá no es para vos, vos solamente guardá estas leyes, porque estas no son para vos, guardá estas otras leyes, que estas son para judíos, estas no son para... No puedo hacer eso, porque la Torá es para todos. Si digo eso, no entiendo nada. No entendí nada. Y muchas doctrinas se levantan diciendo estas cosas, diciendo y enseñando estas cosas, como que haciendo mentiroso al Creador, diciendo que la Torá está abolida, que sus instrucciones está abolida, cuando el mismo Adón Yeshua nos enseña a que debemos cumplir todas las cosas que nos enseñen aquellos que se sientan en la cátedra de Moshe. Entonces, si nuestro Adón Yeshua, él mismo nos instruye a que debemos cumplir la cátedra de Moshe, debemos cumplir su ley, su Torá, su escritura, sabiendo él que era el propósito de salvación, porque él para ese entonces ya sabía de su propósito, ¿por qué iba a estar enseñando estas palabras? Shalom, hermano. Shalom, hermano David. Entonces, si Yeshua estaba enseñando y nos dejaba esta enseñanza, y la podemos encontrar en la Escritura, donde dice, ustedes hagan y aprendan de aquellos maestros, escribas y fariseos que se sientan en la cátedra de Moshe y enseñan la palabra de Moshe, pero no hagan como ellos hacen, pero sí aprendan de lo que ellos les enseñan, porque ellos hacen cosas que no enseñan. Por eso advertía nuestro don Yeshua. Ahora, si él enseñaba eso sabiendo su propósito, que iba a ser su muerte para redención de nuestros pecados, porque él ya sabía desde un principio, ¿por qué nos enseña esto? Es un uso de razón. En ese momento nuestro don Yeshua hubiese podido decir, no, mis hermanos, no se preocupen porque después de mi muerte la ley va a estar abolida. No hay drama, quédense tranquilos. No, eso no enseñó Yeshua. Es más, Yeshua mismo nos dice en Lucas 6:62, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Elohim. Nadie quien ponga la mano en el arado, nadie quien aprenda la Torá, nadie quien escudriñe la santa palabra del Creador, las instrucciones, mire hacia atrás y abandone el arado, abandone su vista del arado, es apto para el reino. Entonces, hermano, aquellos que enseñan a no cumplir los mandamientos son esas personas que aprenden, ven, pero vuelven su mirada hacia el mundo, vuelven su mirada atrás. Y no practican.
Y entonces el arado no avanza. Exacto. ¿Y dónde ponen su confianza? La confianza, como lo decíamos, porque de eso se trata esta porción, de confiar en el Eterno. Recuerden que el pueblo, cuando se ve que está en un lugar de que no tiene salida, porque ellos pensaron que no tenían salida, tenían el mar frente y detrás tenían los egipcios, no vieron más salida, ellos pensaban que iban a morir, y al no ver salida, ¿qué pensaron? No, el Eterno nos abandonó, o no confiaron, directamente no confiaron en el Eterno. Y eso es lo que no tenemos que hacer, que cuando empezamos este camino, que no va a ser fácil. Nunca se nos dijo en la Escritura que va a ser fácil, jamás se nos dijo que va a ser fácil. ¿Y por qué va a ser difícil? Porque vivimos en un mundo que no sigue al Eterno, que guarda cosas que el Eterno nunca mandó a guardar, que hace cosas en contra de la Escritura, en contra de las cosas del Eterno. Entonces por eso se nos va a hacer difícil, pero no porque las instrucciones del Creador sean difíciles de llevar, no por eso, sino porque el mundo está desviado. Entonces tengamos cuidado, confiemos en el Eterno, depositemos toda nuestra confianza en el Eterno, porque Él nos va a ayudar, así como ayudó. Miren todas las maravillas que venimos leyendo del Éxodo, de cómo sacó el Eterno a su pueblo de la esclavitud. Lo sacó con mano poderosa, y ahora vamos a ver qué significa esa mano poderosa, esa mano fuerte. Confiemos, así como mostró esas maravillas. ¿Qué nos hace pensar que ya el Eterno no hace ninguna de estas maravillas? ¿Qué es lo que nos hace pensar que el Eterno no nos va a ayudar? Depositemos nuestra confianza en Él. Miren lo que nos dice en Proverbios 3. Voy a leer Proverbios 3, del 5 al 8. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No se preocupen, confíen. Si es que tenemos que dejar un trabajo, confiemos en el Eterno, dejémoslo, depositemos nuestra confianza en Él. Él nos proveerá, Él nos dará algo mejor. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Miren lo que nos dice este proverbio. No solamente nos va a servir para nuestra vida, sino también para todo nuestro ser. Amén. Amén. Bien, algo que también quería resaltar con respecto a que recordemos que el Eterno lo sacó con mano fuerte, dicen algunas versiones, en otras menciona que es con mano poderosa que lo saca de la tierra de Egipto. Y eso nos señala que, a ver, lo voy a buscar, cuando menciona que es con mano fuerte o con mano alzada también, señala que es acrecentar, que es algo elevado. Esa mano fuerte, esa mano poderosa, se está refiriendo a quién, a nuestro Adón Yeshua. ¿Y por qué voy a mencionar que se refiere a nuestro Adón Yeshua? Me van a decir, no, pero es que en mi Biblia no dice esto. Miremos en el versículo 21, en Éxodo 14, en el versículo 21, en la versión Reina Valera, dice que lo sacó con su mano, ¿no es cierto? Que Moisés extendió su mano. Así menciona, ¿no es cierto? Exactamente, y Moisés extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yud-Het Bat-Hei que el mar se retirase. Bueno, en la interlineal, voy a leer primero en la interlineal, nos dice, perdón, ahí les leo de la interlineal, lo estoy buscando en Logos Logo. Cuando menciona, dice, y extendió Moisés, y acá
hay una palabra que no está traducida y que está entre paréntesis mencionada como marcador de objeto. Entonces busqué, y ya les voy a contar por qué busqué esta palabra. Este marcador de objeto, su pronunciación es et, y no se traduce, pero tiene una alef y una tab. Ese marcador de objetos, et, tiene una alef y una tab, y la definición es señalar. Esa es la definición, pero no se traduce, está et. Ahora en esta versión, yo tengo la BTX, cuarta edición, lo narra así, dice, y Moisés con Aleph Ta extendió su mano hacia el mar, y Yod-Heh-Vav-Hei, Aleph Ta, hizo que el mar se retirara por en medio de un recio viento oriental. Toda la noche, y Aleph Ta secó el mar y el agua fue dividida. Acá directamente me está mencionando, el Aleph Ta me está mencionando a la presencia del Eterno, que muchas veces en otras, lo hemos escuchado ya y lo hemos leído, desde Génesis se menciona el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei o el ángel de su presencia. Antiguamente, los antiguos judíos creían en la imagen visible del Eterno, creían en la forma humana, en la forma antropomórfica del Eterno, que es la forma humana de Adonai. Y que, bueno, esta nueva corriente que viene de Maimónides en adelante es la que dejó de creer y que señalan y tienen esto de que el Eterno no se puede presentar de forma humana. Y más allá de que no se pueda presentar o de que no se puede, en realidad lo que dicen es que no se puede hacer hombre, pero no es que el Eterno se haya hecho hombre, sino es que se manifiesta o lo podemos ver en forma humana. Es lo que el Eterno nos deja ver. Por eso se menciona en el libro de Isaías, se menciona como el ángel de su presencia. O en otras versiones se dice el Sar Hapanim, el ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, y es una manifestación del Eterno, una de las manifestaciones, porque recordemos que también la zarza ardiente es una manifestación del Eterno, que también, como lo hemos leído hoy, la columna de nube y la columna de fuego es una de las manifestaciones del Eterno. Si nosotros decimos, porque no son ni dos ni tres, es uno solo, el Eterno es uno solo. Si nosotros decimos que son dos, porque está Yeshua y está Elohim, estamos mencionando dos dioses. Si decimos eso, entonces, ¿qué hago con el ángel de su presencia que aparece al principio? Entonces, ¿qué hago con la columna de nube? Ya ahí ya tengo dos presencias más. Entonces, ¿qué hago con lo que acabé de leer, la zarza ardiente? Entonces, ya ¿cuántas sí, y después tenemos más, tenemos el Shaddai, tenemos los distintos nombres como se fue presentando, inclusive es más, hemos visto que se ha presentado a Agar, que se presentó a Abraham, hemos visto muchas manifestaciones previas del Eterno, pero el mismo Eterno en Éxodo 33:20 nos dice, y añadió, no puedes ver mi rostro. Es cuando Moshe le pide ver el rostro de Elohim, lo vamos a leer próximamente, pero es en el 33:20, y dice, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces, todas estas manifestaciones, todas las personas que vieron estas manifestaciones, si era toda la gloria del Eterno, todos hubiesen muerto. Nadie puede estar en presencia del Todopoderoso, del Creador, de toda su gloria, de toda su magnificencia. Entonces, todas estas formas visibles del Eterno, estas manifestaciones, son parte del Eterno y es uno solo.
Es un solo ser que se tuvo que manifestar de esta manera para que nosotros podamos seguir viviendo. Y al igual así nuestro Adón Yeshua vino y fue carne, fue hecho carne justamente para que nos pueda habitar entre nosotros, pueda descender y estar entre nosotros. Entonces, esto que está diciendo justamente, quien iba en la columna de fuego y de nube, era nuestro Adón Yeshua, era su presencia, el ángel de la presencia a la cual habla las Escrituras, es justamente es nuestro Adón Yeshua, y es lo que yo recién estaba comentando. Le pasaron 3 días hasta que este hecho sucedió, y Moisés mismo le dijo: esperen, tengan paciencia, porque van a ver su salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro Adón Yeshua. Él es el que iba, él es el que ponía tinieblas, oscuridad entre el pueblo de Israel, al cual le daba la luz y le daba la sombra al pueblo egipcio. Él es el que partía, el que hacía la diferencia. Él era la salvación del pueblo de Israel. Él era el que estaba interviniendo ahí entre medio, desconcertando al pueblo egipcio, torciendo las ruedas. Era nuestro Adón Yeshua, porque no era toda la gloria del Creador, porque nadie puede ver su gloria, y ahí estaba todo el pueblo de Israel. Amén. Y bueno, ¿por qué menciono que antiguamente se creía en el ángel de la presencia o en la forma antropomórfica del Eterno? Porque lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Muchos dicen, no, es que era un ángel y nada más era solo un ángel. No, era el ángel del Eterno y era el ángel de su presencia. Así lo menciona en el libro de Isaías 63, en el versículo 9. Dice, el ángel de su presencia los salvó en su amor y en su ternura. Él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Pueden leerlos a partir desde el versículo 7 y van a ver que está hablando del Eterno, está hablando de Yud-Heh-Vav-Hei, que es el ángel de la presencia. Es Yud-Heh-Vav-Hei, es su presencia, es lo que el Eterno nos permite ver para que no muramos, como lo decía Marcelo. De hecho, Agar reconoció, vi a Elohim cara a cara y no morí. ¿Y por qué se dio cuenta que no murió? Porque vio al Todopoderoso, pero no murió, porque no lo vio en toda su plenitud, porque vio solamente su imagen visible, su forma humana. Pero ellos antiguamente creían en esto. Pero esto no quiere decir que es otro ser, sino que es el mismo ser. Es más, la misma Septuaginta dice que una traducción del libro de Isaías explica que el ángel de su presencia se refiere a Elohim mismo. La misma versión Septuaginta hace un apartado especial para este versículo de Isaías 63:9, donde explica que es el mismo Elohim, ese ángel de su presencia. Lo podemos también encontrar en el libro de los Jubileos, también lo podemos encontrar en el Testamento de Judas, también lo podemos encontrar en los testamentos de los 12 patriarcas. En todos esos libros podemos encontrar el pueblo judío de la antigüedad, del primer siglo y antes, entendían perfectamente esa forma antropomórfica que toma el Eterno para poder estar entre nosotros, para poder presentarse ante nosotros. ¿Quién es esa forma antropomórfica del Creador? Es nuestro Adón Yeshua, es nuestra salvación. Entonces, no puedo entender cómo hoy en día todas estas nuevas corrientes dicen que no, Yeshua es un hijo, el hijo de José, que vino es solo un hombre, de Miriam, de María, que nació, sin entender que él, para su propia justicia, se hizo carne y sufrió y vivió y padeció y tenía que nacer como nacemos nosotros, para el perfecto orden, para que nadie pueda venir y decir, no, vos te hiciste carne de la palabra de un día para el otro. No, nació de la concepción de una virgen.
para que nadie pueda decir, para que nadie le pueda decir al mismo Eterno, vos no sos hombre para saber que no se puede guardar los mandamientos. Porque No le van a sabéis, decir, el Eterno ya sabe, ya nos conoce, nunca va a faltar aquel que diga, es muy fácil decir que guardemos los mandamientos cuando vos sos el Todopoderoso y vos sos Dios, vos podés hacerlo todo. Él lo hizo por justicia. Entonces usemos nuestra lógica. Él hizo eso por justicia, porque es justo. Entonces, porque es justo, se hizo hombre, trajo su forma humana a la tierra para demostrar que sí se puede hacer, para demostrar cómo se debían guardar correctamente los mandamientos y que sí se podían guardar. Sí se podían guardar los mandamientos, sin agregados, sin ningún mandamiento rabínico. Sí se podían guardar. Eso hizo el Eterno. Y eso, como nosotros no lo podemos hacer, decimos, ay no, ¿cómo lo va a hacer? Y lo primero que salen a decir, entonces se estaba orando a sí mismo, ¿a quién se oró? ¿Vieron que dicen esto? Entonces, cuando el Eterno le hace a Abraham partir los animales y lo hace caer en un sueño a Abraham, ¿qué desciende? ¿Acaso no desciende una llama y que esa llama es parte de él? Que cuando descendió esa llama, el cielo se quedó vacío y no quedó nadie allá arriba. No, es parte de él. Y hizo pacto él con él mismo. ¿Y qué tiene si hizo pacto él con él mismo? Él es el Todopoderoso. Hizo pacto con él mismo, demostrando lo que iba a ser a futuro, con su imagen visible, con Yeshua. Hizo pacto con él mismo. Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Porque Él busca eso, que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestros caminos, de nuestras ideas, de esas fábulas que nos han inventado, de esas fábulas judaicas. Salgamos de ahí. Dejemos de decir que no se puede hacer hombre, que no puede venir en forma de hombre. y ese es un concepto de una persona que respetamos y entendemos. Es más, estudiamos la Torá según su enseñanza, que fue el Rambam, que fue Maimónides. Nosotros hoy en día tomamos lo bueno de él y tenemos las porciones divididas según el concepto de este rabino. Pero ese otro concepto que agregó sobre que el creador no puede tomar forma corpórea, lo desechamos, porque toda la palabra me lleva y me contradice lo que este sabio enseñó. Ahora, no porque hay una parte lo voy a desechar por completo, porque hay cosas buenas, y así pasa con muchos rabinos. Es más, Gamaliel mismo nos enseña que justamente fue sabio al tomar la decisión y dejar libre a los apóstoles. ¿Acaso él no era un fariseo, no era un escriba, no era un erudito en su tiempo? Era parte del Sanedrín. También deberíamos apedrearlo y dejar esa enseñanza que nos dejó en la Escritura, donde dejó libre a los apóstoles y dijo, déjenlos que vayan, porque si la obra no es del Eterno, su obra morirá con ellos. Sin embargo, esa obra que pronunciaban los apóstoles, todavía la seguimos enseñando y profesando. Esa duda que tuvo Gamaliel cuando vio a los apóstoles, esa duda nos deja la gran enseñanza que hoy en día predicamos. Amén. Entonces, todas esas cosas tenemos que entenderlas. Después otra idea de que, no, Yeshua nos enseña a decir Padre Nuestro.
¿Por qué nos enseña a decir Padre Nuestro? ¿Es porque hay alguien más que Él, más arriba? Sí, hay un poder más arriba que es parte de Él. Él siempre se humilló y fue siervo, hasta inclusive en su último día lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos que Él es un siervo y así que tenemos que ser nosotros, imitadores de Él. Él nunca se vanaglorió ni nunca dijo, no, yo soy. Es más, cuando fue tentado en el desierto, nunca dijo que Él podía hacer tal cosa. Si Él lo hubiese hecho, hubiese caído en la tentación y no sería nuestro Yeshua, no sería nuestra salvación. Sin embargo, vemos por qué nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué nos enseña a orar de esa manera? Entiéndanlo, en Isaías 9:6 nos dice la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 9:6 nos enseña, nos está dando la profecía de nuestro don Yeshua. ¿Y cómo iba a ser llamado? Padre eterno. Entonces, si Él mismo nos enseña a orar Padre eterno, Padre nuestro, es porque Él sabía de esta profecía. ¿Y a quién teníamos que orarle? A nuestro Padre. Nuestro Padre es Yeshua. Por eso nos enseña el Padre nuestro. Porque Él no enseña algo que no está escrito en la Torá. Y Él sabía que iba a ser llamado Padre eterno. Él sabía que iba a ser llamado Dios fuerte. Con esto no queremos decir de que era el Todopoderoso en toda su plenitud y que el cielo quedó vacío, como dicen. No. Eso... Algunas corrientes... Acá le llamamos bolazo. Doctrinales, algunas corrientes doctrinales enseñan eso. Y no tan lejos de la verdad, se apartan de la verdad. Y no por eso que te queremos decir eso, porque sabemos que es una parte del Eterno, es una parte del Eterno, es decir, lo que el Eterno nos deja ver, porque si fuese que el cielo se quedó vacío y bajó el Eterno en toda su plenitud, no hubiésemos quedado acá. Entonces es una parte de Él, entiendan. Y con que sea una parte de Él no quiere decir que sea otro ser distinto de Él y aparte de Él, no. Es una parte de Él, es su imagen visible. No son dos, ni son tres, ni son 10, porque no solamente se presentó así, de forma humana, sino en la zarza ardiente. Acá lo vemos en la columna de nube, en la columna de fuego. Y lo vemos como el ángel de su presencia. El ángel de su presencia. Y vos lo enseñabas hace un rato, que justamente cuando escudriñamos esa palabra, Él es el Aleph y la Tab, Él es el principio y el fin. La mano, con mano fuerte, firme. La mano poderosa, la mano cuando dice que Moisés es más, no está traducida, pero debería estar agregado ese et, ya que no se traduce en la Reina Valera o en otras Biblias, no se traduce, que dice que Moisés con Alefta, que no se traduce, que es et, que también señala ot, también en otras versiones, y sirve para señalar, y sirve para mencionar eso, el Alefta. ¿Y quién es el Alefta? ¿Quién es el primero y el último? El principio y el fin. Yeshua, su imagen visible. Entonces, esa mano, su diestra, es Yeshua. Con él, fue él quien dividió las aguas, porque muchos dicen, también he escuchado que dicen Moisés era un mago, hacía poderes en Egipto. No sé de dónde se sacaron eso, pero también lo he escuchado decir. Y no, en serio, lo he escuchado. Y que por esto él hizo esas maravillas. No, el poder no venía de Moisés. No. Moisés fue solo siervo del Eterno. Fue el intermediario por quien la gente vio las cosas, las señales del Creador y el poder. Te iba a decir justamente que en el libro de Apocalipsis, en Revelaciones,
Él mismo, diríamos en Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega. Recordemos el tema de Apocalipsis, aquí está haciendo referencia al principio y al fin. Alfa y omega en el alfabeto griego es el principio, la primera letra y el final, así como es el Aleph Tab. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y esa era una revelación. Juan estaba enfrente de nuestro don Yeshua recibiendo las revelaciones del fin de los tiempos. Entonces, ese es el Aleph Tab. ¿Por qué les cuesta tanto creer que nuestro don Yeshua es el principio y el fin? Desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay otro ser, es el único ser. Nuestro don Yeshua tomó esa forma corpórea y fue nuestro Salvador, pero es una emanación de nuestro Creador, no es algo distinto. Tiene divinidad, sí tenía divinidad, pero se despojó de ella y fue hombre para justicia, para poder presentarse y justificar y decir, sí, yo fui hombre, sufrí como ustedes, que nadie pueda decirle, no, vos no sufrís nuestros dolores, vos qué sabés de nuestras lastimaduras, de cuando nos cortan un pie, cuando tenemos distintas cosas en la vida. Él fue flagelado, castigado y crucificado en una cruz para justicia divina. Amén. Y con esto, que Yeshua sea la imagen visible del Eterno, que es, al ser la imagen visible del Eterno, voy a repetir esto que lo digo siempre, no queremos decir que el nombre del Dios de Israel sea Yeshua, no. Yeshua es el nombre de la imagen visible del Eterno. Es que el nombre del Eterno es Yud-Heh-Vav-Hei, Yeshua, Yahvé o Yahweh. si lo traducimos, es la salvación. Así como Yehoshua dice, Dios salvará, Yeshua es el Salvador. Eso significa, pero no por eso le cambiamos el nombre. Yud-Heh-Vav-Hei es su nombre. Amén. 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 Y bueno, decir Yeshua es como decir El Salvador. como decir el Salvador, es lo mismo que decir el ángel de su presencia, es lo mismo que decir la zarza ardiente, porque la zarza ardiente era una de las imágenes visibles del Eterno, como decir la columna de nube. Entonces, pensemos, analicemos, escudriñemos la Escritura. Vuelvo a repetir, Yeshua es la imagen visible del Eterno. El nombre del Eterno, el nombre del Dios Todopoderoso de Israel es Yud-Heh-Vav-Hei. Exactamente. Amén. Amén. Y bueno, íbamos hablando, queda la última parte donde vemos también esta gran maravilla que hace el Creador enfrente de ese Dios pagano, Baal-Zephón, abre el mar para que atraviese el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Leíamos, vos lo comentabas recién, y es verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro don Yeshua. ¿Cuántas veces nos dice que Él es nuestra lumbrera a nuestros pies? Este camino en medio del mar significa eso también. No vayas ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué tenía el pueblo de Israel a diestra y a siniestra? Grandes murallas de agua, grandes muros de agua. ¿Acaso esto no es también una transformación? El pueblo de Israel atravesando. ¿Por dónde? ¿El pueblo de Israel atravesaba por el agua? No, atravesaba por el camino. Nosotros también tenemos que atravesar todas nuestras aflicciones por el camino. Recordemos no nos vayamos. Que el agua en la Escritura representa eso, la Torá. Eso representa el agua en la Escritura. Ellos tenían el agua, como lo decía Marcelo, a la izquierda y a la derecha. Les servía de muro, los estaba protegiendo
la Torá, la escritura, la palabra del Creador los estaba protegiendo. Ellos iban protegidos, iban por el verdadero camino es Yeshua. Miren todo lo que nos está representando esta parte. Ellos no podían desviarse, ellos tenían que seguir ese camino de salvación que era Yeshua. Qué hermoso, qué maravilloso que es esto, cuando uno puede notar y ver todas estas cosas en las Escrituras, y que todo es gracias al Eterno, porque nosotros no somos nada, la sabiduría viene del Padre. Amén. 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 Y eso era lo último que teníamos de estas dos aliyah, de estas aliyot, perdón. Aliyot. La aliyah 1 y la aliyah 2. Ay, no, bueno, corta eso. Edítalo. No, sin ningún problema. Amén, hermanitos, muchas gracias por acompañarnos en este live, muchas gracias por compartir con nosotros las escrituras, por seguir estudiando, seguir leyendo. Recordemos, cualquier cosa que a usted le parece que nos hayamos equivocado, que habremos dicho alguna cosa que no esté escrito o algo, vayamos, escudriñemos, aprendamos de su palabra, aprendamos con humildad. Veo que lamentablemente la mayoría de quienes hoy comienzan a enseñar, no comienzan, sino que están enseñando las escrituras, muchas veces se les endurece el corazón con arrogancia, entrando en discusiones que no tienen sentido. En vez de llevar la palabra, en vez de poder predicar el evangelio del reino, en vez de llevar a nuestro don Yeshua a más personas, se dedican muchas veces y pierden el tiempo discutiendo sobre cosas vanas, cosas que no deberíamos estar discutiendo, que deberíamos tener mucha misericordia por todo aquel que viene entrando a la palabra, que viene aprendiendo, y con ese hambre de aprender, con ese hambre de aprender de su palabra, de lo que nos enseña las escrituras. Entonces, tenemos que tener misericordia, no nos tenemos que olvidar de dónde el Creador nos trajo, de dónde nos sacó, para estar hoy aquí en día aprendiendo de su palabra, pudiendo predicar, llevando la palabra. Así que, hermanos, nos edificamos todos juntos, no es algo que nace de un solo ser, y no nos tenemos, así como leías en el proverbio, ¿no es cierto? No tenemos que confiar muchas veces en nuestra propia sabiduría, sino tenemos que ser sabios, temerosos de Elohim, y escuchar a los hermanos cuando nos hablan, porque hay muchas veces que podemos estar errados, sí, podemos estar errados, y tenemos que ser humildes y valerosos en aceptar los errores, aceptar las cosas que nos digan los hermanos, porque muchas veces esas cosas pueden ser para edificación y para crecimiento. Hemos aprendido de muchas personas que nos han enseñado, muchos videos donde uno ve a muchas personas que de distintas líneas y predican, porque así como yo lo comentaba hace un rato, el Rambam Maimónides, a nosotros hay cosas que desechamos de él porque van en contra de la Torá, pero hay cosas que las adoptamos porque son buenas, al igual que estar despotricando contra Lutero, despotricando contra los mormones, contra los testigos de Jehová, contra las distintas religiones. Aprendamos un poquito, porque cada una tiene algo que enseña. Lutero, tenemos que dar gracias porque las escrituras están al alcance de nuestras manos, gracias a toda esa línea de revolución que hubo en contra de la doctrina católica. La doctrina católica también celosamente trajo parte de la enseñanza. Tiene cosas malas, tiene cosas buenas, pero tenemos que aprender a discernir con temor y humildad. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, es correcto esto que mencionabas, porque muchas veces el punto, o sea, lo que se está predicando se termina saliendo de control y se termina desviando, y ya la predicación ya no termina siendo predicación y se convierte en algo que muchos que están abajo escuchando y quizás aprendiendo, porque vienen a aprender, terminan o se aburren o se cansan o no les gustan y se terminan yendo
y quizás se terminen yendo al mundo, así que tenemos que tener cuidado cuando estamos en los live, cuando estamos hablando de la palabra. Y como lo decía, sí, tenemos que escuchar a distintas voces, pero el tema es, y les voy a recalcar esto, que siempre lo tenemos que comprobar con la escritura, que tenemos que tener cuidado de que no sea que nos lleven al mundo o que no sea que nos estén hablando en contra de la escritura. Exactamente, sí, tenemos que aplicar Deuteronomio 13. Amén. Amén. Discernir los espíritus, Discernir. los Amén. profetas, los predicadores. Exactamente. Amén, hermanitos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos vamos a despedir como siempre lo hacemos. Aquí ya está mi niña con sueño. Ya está con sueño. Vamos a despedirnos con la bendición arónica que la cantamos juntos y después la decimos en hebreo. En español, perdón. La cantamos en hebreo y la decimos en español. ya es el sueño. Amén. Bueno. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yael Adonai panav elecha vichunecha Yisa Adonai panav elecha Veyashem lecha Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Amén. 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 Shalom, shalom, Laila Shalom. Tov. Que tengan buen descanso y seguimos mañana con las lecturas. Gracias por acompañarnos, hermano. Bendiciones. Laila Tata, Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישאר